Ayom Yom de Adar 1 el 29 y 30 y de Adar 2 el 29. Y ya mañana arrancamos directamente con el primero de Nisan. Muy interesante el Ayom Yom de hoy, que sabemos cuando los Yehudim nos gusta hacer lejaim para la vida. ¿Qué Yehudí no sabe, no hace lejaim? Pero cuando se contesta hay dos versiones. Una versión es lejaim tovimul shalom, para buena vida y paz. ¿Por qué es esta versión? El motivo de esta bendición es que en la primera ocasión en que en la Torá se menciona que se haya bebido vino, sus consecuencias no fueron buenas. Como dice, y Noah comenzó. ¿Qué hizo Noah cuando salió de la Teibá, cuando salió del arca? Él plantó un viñedo y eso lo llevó a emborracharse. Y eso lo llevó a que uno de los hijos lo abuse de él o lo castre, como dicen las distintas versiones, para que no tenga más hijos. Entonces las consecuencias del vino no fueron buenas. Hay otro tema más. Además, el árbol de las... Hay una opinión, muy interesante esto, hay una opinión que trae el Tikunei Zohar, que dice que el árbol de la sabiduría que comieron Adán y Javá era un viñedo. Y por eso se bendice que este vino sea para buena vida. Como el árbol que estaba en el Gan Eden, de acuerdo al Tikunei Zohar, era un viñedo. Y después hubo todo el tema con Noah, entonces tenemos que pedir que este vino, que vino es verajá, con el vino hacemos el kiddush, santificamos el día y tantas cosas buenas, que este vino sea para buena vida. Después hay otra versión. El Magi de Mezrich solía responderle Jaim Belibrajá, para vida y para bendición. Y los Hasidim, y esto lo aprendimos del Rebbe, los Hasidim, el Rebbe contestaba, cuando le hacía lejaim, contestaba lejaim belibraja, para vida y para bendición. Cierta vez, en un Fabrengen en que se hallaba presente el Alter Rebbe, este último respondió lejaim belibraja, le hicieron lejaim al Alter Rebbe, y el Alter Rebbe contestó de acuerdo a la versión que decía el Magid, lejaim belibraja. Después del Fabrengen, los Hasidim conversaron acerca del motivo de esta versión que acababan de oír por primera vez, la primera vez que escuchaban Lejaim Belibraja. Uno de ellos dijo que dado que entró el vino, salió el secreto. Así dice el Talmud. Nichnas yain yotzesot. Uno toma vino y se abre el corazón y salen los secretos. Eso también puede ser peligroso si uno dice todos los secretos que tiene. Lo que en términos de servicio a Hashem significa la manifestación de las emociones. Y para eso se hace necesaria la bendición. Vemos que mucha gente, cuando toma de más, se pierde y las emociones lo dominan y termina haciendo desastres. Entonces tenemos que pedir que ese vino que tomamos sea para bendición, no nos supere. La versión reza Lejaim de Librajá. Librajá también son las mismas letras que Lev Rajá, corazón blando. Sobre esto dijo el Tzemach Tzedek, semejante cosa puede decir un Hasid que oró y se esforzó en Abodá, en el servicio a Hashem, durante 30 años. Bueno, vamos al del 30 de Adar 1. Tanto este como el próximo que vamos a decir, contó el Rebbe anterior en nombre de su padre. El Rebbe Rashab dijo una vez, un Hasid hace el entorno, si no, mejor sería que revise su propia bolsa. ¿Qué sucede con él mismo? Esto mismo que él no hace al entorno, debe quebrarlo como una astilla y debe preguntarse, ¿qué hago en el mundo? O sea, el mundo tiene que ir alrededor de uno.
sea, uno tiene que crear el entorno, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, donde uno está. Uno obviamente crea un entorno bueno, ¿no? Hacer cosas buenas. Y si no, tiene que preguntarse qué es lo que está haciendo. Y después viene el 29 de Adar 2. También dijo Rebbe Rajab en un Fabrengen. Hashem creó al mundo y a todas las cosas materiales. ¿Y cómo las creó? Las creó Yesh Me'ain, algo a partir de la nada. Y los sabios tienen que hacer del Yesh Ain, transformar lo material en espiritual. Esa es nuestra misión. Tomar la materia y refinarla, elevarla, espiritualizarla. La bondad de hacer de lo material algo espiritual y convertir a la materia en vehículo de espiritualidad es una obligación personal. Cada uno en particular debe hacerlo. Uno no tiene que pensar. O sea, podemos completar lo que dijimos en el Ayom Yom anterior. Uno no tiene que decir, bueno, que lo hagan los otros. ¿No? Que lo hagan los rabinos, que lo hagan los jefes, los dirigentes. Yo no tengo que hacer esto, ¿no? Esto es una misión que cada uno en particular debe cumplir. Bueno, venimos contando todos estos días que entramos al tercero de los libros de la Torá, el libro de Vaikra. Y en el libro de Vaikra, fundamentalmente no vemos acción. ¿Qué quiere decir? No vemos historias como vimos en Bereshit y como vimos en Shemot, y como vamos a seguir viendo más adelante, especialmente en el libro Bamidbar. Lo que más tenemos son mitzvot, y especialmente las primeras mitzvot que tenemos son relacionadas con traer korbanot, ofrendas. ¿Por qué se traía o se trae las ofrendas? Como explicamos, es porque la persona pudo haber pecado. Si la persona pecó, tiene que arrepentirse. ¿Y cómo se hace la teshuvá? ¿Cómo uno se arrepiente? Uno retorna. Una de las formas es, o que debe hacer, es traer un corbán, una ofrenda. Pero antes de eso, ¿por qué podemos pecar? ¿Qué es lo que nos lleva a pecar? Obviamente, y todos lo sabemos, tenemos el Yetzer Hara. El Yetzer Hara es el instinto del mal. Y el instinto del mal nos insta a pecar. Una de las formas es a través de la vista. Uno mira y no todo lo que mira es kasher, ya sea en cosas que ve, ya sea en la comida, ya sea en otras cosas, y eso nos puede llevar a pecar. Se cuenta un ejemplo. Se cuenta un ejemplo de una rana. Había una rana. ¿Qué pasa si uno agarra una rana y la tira al agua caliente, al agua hirviendo? ¿Qué pasa? Se quema, se va a morir enseguida. Esto es un experimento que se hizo hace como 150 años. Hay quien dice que ni siquiera es verdad, pero el ejemplo sí nos sirve a nosotros. Si uno agarra una rana y le pone agua tibiecita, natural, el agua se va a quedar. Le agregamos agua caliente un ratito y la rana se va a acostumbrar a ese agua caliente. Después le agregamos agua más caliente hasta que la rana se acostumbre. Después le agregamos más caliente y más caliente hasta el momento que la rana ya no lo va a poder soportar. ¿Y qué va a hacer? La rana se va a morir. Este es el Yetzer Hara. El Yetzer Hara no nos tira el agua caliente de golpe. El Yetzer Hara nos va tirando de a poquito, poquito y otro poquito, y nos vamos acostumbrando. Dice que el único que no se mueve, o sea, un animal se va a mover si ve que está muy caliente. Pero el hombre es el único que no se va a mover, se va a quedar en el lugar. ¿Qué quiere decir? El Yetzer Hara lo va a ir acostumbrando y va a pensar que ese agua que está caliente hirviendo, que es lo natural, y se va a quedar.
Muchas veces hablamos de Reb Mendel Futterfas, que estuvo tantos años en Siberia. Y los años que él estaba en Siberia, imagínense, no había, obviamente no había teléfono, no había teléfono inteligente, no había internet, no había tele, no había radio, no había libros para leer. ¿Qué podía hacer? Mirar alrededor suyo, pero mucho tampoco tenía para mirar, porque ¿qué estaba? Había momentos que estaba encerrado en la cárcel. Entonces, él miraba, observaba. Imagínense las condiciones infrahumanas que podía estar una celda o una casa donde estaba encerrado. Una vez, él, Reb Mendel, estaba ahí tirado ahí en la catrera, ¿no? Como decíamos antes, y miraba el techo, imagínense, el techo sucio, enmohecido, y en eso ve que hay unos mosquitos que están alrededor del techo. Y arriba del techo había otro bicho, un bicho más grande, no sé, un escarabajo, un escorpión, lo que sea. Y el mosquito trataba de escaparse del bicho más grande. Trataba de escaparse, ¿no? Se tiraba para un lado, para el otro. El bicho grandote no se movía, lo miraba y no se movía. Esto cuenta Reb Mendel. Hasta que en un momento el mosquito se cayó y ahí saltó el bicho grandote y se lo comió. Reb Mendel, de todo lo que veía, buscaba encontrar una enseñanza en nuestro servicio hacia Hashem. Dice Reb Mendel, ¿qué aprendemos de esto? Así es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará no nos ataca directamente. El Yetzer Hará está con nosotros, nos va convenciendo y nos ataca el golpe de gracia cuando lo da, el instinto del mal, cuando nos caemos, cuando nos ve que estamos débiles, cuando aflojamos. Ahí en ese momento nos ve y ahí es cuando realmente, cuando ve que caímos, ahí salta sobre nosotros y hace de las suyas. Y tenemos dos tipos de Yetzer Hará. Está el Yetzer Hará que salta sobre nosotros. Y está el Yetzer Hará que espera el momento que nos caigamos. Pero la persona tiene que saber que tiene que arrepentirse, tiene que pensar en uno mismo y saber que hay que hacer un balance verdadero. Todos tenemos que hacer un balance. El pecado no es un chiste, sino que es una condición que el Yehudí tiene y tiene que hacer un buen balance para saber dónde está parado. La vida es como que estamos en una pendiente. Cuando uno está subiendo una pendiente, tiene que estar permanentemente en movimiento, porque si en algún momento nos dejamos estar, nos caemos. Entonces, en la vida siempre hay que ir mejorando. En el momento que aflojamos, Haz Shalom, caemos. Y a veces hay dos formas de pecar, digamos. Está el pecado a propósito, está el pecado sin querer. Entonces, cuando uno peca sin querer, o sea, hay que saber en qué momento pegar el freno y ver qué balance hacer. Cuando uno hizo un pecado sin querer, no se lo propuso y salió, que ser una persona que ya va cumpliendo Shabbat y sabe que Shabbat no enciende la luz. Y sin querer, porque se olvidó que era Shabbat, prendió la luz. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que seguir para adelante, porque no lo hizo a propósito. ¿Qué quiere decir? Por supuesto de que tiene que recapacitar por qué le pasó, pero no tiene que martirizarse, prendí la luz, soy de lo último que hay, soy una basura. No, no. Hay que seguir adelante, porque todo lo que hizo lo hizo sin querer. Cuando uno peca a propósito, o sea, uno sabe adrede que está pecando, igual lo hace, entonces el momento que decide arrepentirse tiene que parar la pelota. Tiene que decir, bueno, a ver cómo lo arreglo. Hay algo en la Parshá de esta semana, hay algo muy, muy interesante si prestamos atención. En casi todas las ofrendas
los animalitos que se traían eran machos. Solamente en el Corban Hatat, que ahora voy a explicar de qué se trata, había que traer una hembra. De distintos tipos, podía ser una oveja, una cabra, una chiva. ¿No es cierto? Le trae, la Torah lo trae. ¿Por qué? Porque, y se explica, hay dos tipos de pecados. Hay pecados que, como dijimos recién, que uno hace sin querer, y hay pecados que uno hace a sabiendas. El Corban Hatat se traía por pecado sin querer. Se cuenta, el Talmud cuenta sobre Rabbi Ishmael. Hay una ley en la Torá que dice que, por ejemplo, hoy en día tenemos la luz eléctrica. Cuando no había luz eléctrica, ¿cómo leía la gente? La gente leía la luz de una vela. Pero ¿qué dice la halajá? Que no hay que acercarse mucho a la vela. ¿Por qué? Porque puede llegar a olvidarse que es Shabbat y va a acercar, y va a agarrar la vela, la va a acercar, y eso está prohibido en Shabbat. Estaba Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael fue un gran sabio que trae el Talmud. Rabbi Ishmael Cohen Gadol fue un alto, un gran sacerdote. Es de los 10 mártires que recordamos en el día de Yom Kippur. Dice, él leía con la luz de la vela, porque dice, a mí no me va a pasar. Pero le pasó. Una vez estaba leyendo la luz de la vela y acercó la vela. Él tenía un libro que se llamaba Pincás, donde él anotaba sus cosas. Entonces puso, cuando venga el Mashiach y se reconstruya el tercer Betamigdash, voy a traer un Corban Hatat Shmeiná, o sea, un buen animalito y bien gordo, digamos, bien grasoso, pero lo puso en femenino. ¿Por qué en femenino? Porque cuando es un pecado que uno hace sin querer, va el femenino. Y la pregunta es, ¿por qué el femenino? ¿Por qué justamente en un pecado sin querer traemos a una hembra, no un macho? Había un rebe, un gran rabino que se llamaba Rabbi Yitzchok de Volojin. Y él trajo un ejemplo. Fíjense algo muy interesante. Ahora viene Pesaj. Pesaj sucede algo que no sucede en ninguna de las otras festividades. Por ejemplo, Rosh Hashanah, que cae en Shabbat, no se toca el shofar. Sukkot, cuando cae en Shabbat, el día de Shabbat, por supuesto, no se toman las 4 especies. Fuera de Israel no sucede esto, pero en Israel, en Jerusalén sucede. Cuando Purim cae viernes y Shabbat, Shushan Purim, el Purim de Jerusalén, sí puede caer en Shabbat, entonces tampoco se lee la Megilá en Shabbat. ¿Por qué? Dice, porque capaz la persona va a tener una duda del shofar o del lulav o de la Megilá, va a agarrar el shofar, la Megilá o el lulav y se lo va a llevar al rabino para que le diga si es kasher o no es kasher. Y como Shabbat no se puede transportar, no en todos lados hay Eru, por eso no hacemos esta mitzvah. La pregunta es, Pesach sí puede caer Shabbat, no es este año, pero el primer Seder puede caer en Shabbat. Entonces, ¿por qué hacemos el primer Seder igual lo hacemos a que caiga el Shabbat? Tendríamos que decir que no se coma matzá, que no se coma el Corban Pesach, que no se tome las 4 copas, porque vamos a tener una duda y se le vamos a llevar al rabino. Dice este rabino, la respuesta es muy sencilla. Pesach, venimos un mes antes de Pesach, ya estamos preparándonos. Entonces es muy difícil que alguien se equivoque con estas cosas, tenga una duda en la noche del Seder y que vaya y cargue la matzá, el vino, las 4 copas, lo que sea. No lo va a hacer. O sea, piensa que uno está consustanciado con el tema. ¿Por qué una persona puede pecar sin querer?
a veces el sin querer puede ser más grave que el queriendo. Porque el que pecó a propósito, ya listo. El que pecó sin querer, ¿cómo puede ser que una persona se olvide que es Shabbat? ¿Cómo puede ser que una persona se olvide que es Yom Kippur? U otra cosa. Es verdad, se olvidó sin querer. Pero ¿por qué se olvida? Porque no lo tiene interiorizado el tema. Si lo tiene interiorizado, seguramente lo tiene tan metido que no va a afectar. Miren qué interesante. Bueno, entonces a veces el shogeg, el sin querer, es más duro que el hacerlo a propósito. Ahora tenemos que contestar la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una hembra y un macho? Eso lo vemos en la Torá con respecto a los hombres y a las mujeres. Cuando uno le va a hablar a un hombre, a una mujer, a la mujer se le habla con delicadeza. A la mujer debemos hablarle con delicadeza. A un hombre se le habla con más estricto, con más dureza. Lo vemos cuando Hashem fue a recibir, cuando Hashem nos fue a entregar la Torá en el monte Sinaí, le dice a Moshe: Kotomar levet Jacob betaget levet Israel. ¿Por qué cambia el verbo, digamos, cuando habla de las mujeres y cuando habla de los hombres? Explica Rashi, dice: cuando hablamos de las mujeres, a las mujeres hay que hablarle en un lashon rajá, en un lashon delicado. Hay que ir con más, en Yiddish se dice Edelkeit. Hay que hablarle con palabras más suaves. Al hombre hay que ser más estricto. Por eso, cuando la persona peca sin querer, que no es tan grave, porque al final de cuentas todo el pecado fue sin querer, porque no sabía, no estaba consustanciado, etc. Cuando peca de esa manera, se le habla suave. Cuando uno tiene un chico, un hijo, un nieto, un alumno, y ve que no va por el buen camino, no podemos ir a gritarle de entrada, o gritarle, o echarlo, o ponerle amonestaciones o lo que fuere. Primero tenemos que hablarle suave, acercarlo, darle un abrazo. Hoy lamentablemente hay muchos educadores que no tienen muy claro esto. Pero a los chicos hay que acercarlos, porque al fin de cuentas es un chico, todavía no está formado. Hablale suavecito, le vas a hablar suavecito, te lo vas a ganar, te lo vas a comprar, entre comillas. Y después él va a apreciar lo que está aprendiendo. Después, cuando ya es más grande y ya se manda una macana, bueno, hay que hablarlo un poquito más duro. Cuentan que había una vez con esto terminamos por lo menos el día de hoy, hacemos un paréntesis hasta mañana. Cuentan que estaban, no sé, por ahí en Jerusalén, en algún barrio muy religioso, donde la gente se cuida bien. Y había todo un grupo de hombres, Hasidim, caminando por la calle, y de repente una mujer se metió dentro de todo ese grupo. La mujer de repente mira y dice: oh, perdón, pensé que estaba mi marido ahí. Por eso se metió, pensó que era alguien de la familia. Entonces, a veces hay gente que cuando sucede algo así, le empiezan a gritar a la mujer: andate de acá, salí, no te das cuenta que estás entre hombres, que está prohibido, lo que sea. Pero el rebe o el rabino que estaba ahí dijo: no pasó nada. Vaya señora, vaya tranquila, no pasó nada. O sea, cuando alguien hace algo sin querer, entonces obviamente uno tiene que pensar un poquito para seguir adelante. A ver, ¿por qué me pasó? Pero no es algo tan grave, hay que hablarle en forma suavecita. Cuando ya es un pecado a propósito, ya cambia, ya es otra cosa. Que Hashem realmente haga, dice que cuando uno hace una teshuvá, y la teshuvá, el arrepentimiento, el retorno, si trae el hasidut, es a través del amor. Entonces, todo lo que uno pecó, no solamente lo neutraliza, sino que lo transforma para el bien. O sea,
lo que tenían el debe pasa al haber, como nos enseñaron los asientos cuando íbamos al secundario, ¿se acuerdan? Los chicos de hoy en día no sé si les enseñan así, pero lo que está en el debe pasa al haber. Lo que era negativo ahora pasa a ser positivo. Que Hashem realmente nos vea con estos ojos y ya nos va a conceder que venga el Mashiach inmediatamente. Vamos a hacer como contó Rabbi Ishmael, algún corbancito, alguna ofrenda vamos a traer y vamos a quedar totalmente refinados para hacer la boda junto con el Mashiach.